Ok, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, días, momento en el que se encuentren dándole clic, play, a punto de disfrutar y desde luego creo entretener. Es la propuesta de Butaca Entrevista, pero también dejar un documento audiovisual para el futuro entre dos personas que están en el mundo del cine. Agradezco a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, al rector y desde luego al equipo de comunicación y de redes sociales de Cultura UANL y a nuestro secretario, el doctor Garza, y desde luego el invitado del día de hoy, Gavino. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos por esta participación en este proyecto Butaca Entrevista, que como te dije, tras bambalinas, es una plática entre dos personas en días de pandemia. No nos queda de otra, Gavino. No nos queda de otra, no nos queda de otra. Son tiempos muy, muy raros, ¿no? Tiempos muy, muy límite, tiempos que nos han hecho como vivir cosas a las que no estábamos acostumbrados, tiempos que nos han orillado a repensar, creo, un poco la actividad a lo que nos dedicamos, las personas que nos dedicamos sobre todo al teatro y al cine. Vivimos durante estos meses un freno a las actividades profesionales a las que estamos acostumbrados, y creo que eso nos hizo a todas y a todos como replantearnos un poco cuál es el sentido, y creo que en ese sentido la pandemia es una oportunidad valiosa, o sobre todo el encierro que conllevó la pandemia es una oportunidad muy valiosa para pensar en lo que hacemos. Indiscutiblemente, fíjate, nos acercamos a tu trabajo gracias a esta hiperconectividad que hay en las redes sociales. Te agregamos a Facebook hace tiempo, seguimos tu trabajo hace mucho tiempo como consumidores del cine, de un cine de autor, de un cine comercial, de un cine mexicano, Gavino. Pero nos encanta, y te lo digo sin tratar de quedar bien, como decimos los periodistas, sin que sea un cebollazo para que todo sea más sencillo, la plática. Pero hemos visto cómo ha crecido tu trabajo porque yo puedo abordar una entrevista, una plática contigo, a lo mejor de periodista a dramaturgo, a obviamente cineasta, intelectual, director de cine, porque vimos, tienes un ejercicio con Nicolás Pereda también muy interesante, pero también como ensayista, Gavino. Te seguimos en tu blog y esos textos que estás escribiendo, creo yo, también son muy válidos. La publicación que tienes por ahí en estos cuadernos, Aula 23, se llama el Cinema 23. 23, sí, justo. Entonces, es bien interesante, Gavino, cómo ahora podemos platicar contigo. Nunca habíamos entrevistado, platicado contigo, pero yo le voy a entrar por el lado del cine, si te parece. Tenemos la referencia contigo de los trabajos que veíamos con Nicolás Pereda. Veo en tu biografía, en páginas de internet, que eres de Durango, que ahora estás en la Ciudad de México, que eres maestro de teatro por una universidad en Europa, pero quiero entrar por el tema del cine, porque así te ubiqué yo primero, por las películas de Nicolás Pereda. ¿Cómo entra Gavino a estas películas de Nicolás Pereda y por qué en ese segmento de películas de autor? Eh, Mira, justo te voy a empezar a hablar de varias cosas. A Te ver. agradezco la generosa presentación, pero eh, justamente Gavino, y voy a hablar justo en tercera persona, porque yo representé durante mucho tiempo a Gavino en, en la pantalla de cine. O sea, hice muchos personajes con Nicolás Pereda, pero también con otras directoras y directores, en donde yo me interpretaba, digamos, a mí mismo. Muy Y bien. a partir del año pasado, yo comencé un proceso en el que estoy dejando de ser Gavino en la vida real, digamos, o en lo que consideramos la vida real. Yo me estoy transformando en otra persona. Esta otra persona se llama Lázaro. En este momento soy Lázaro Gavino, y las últimas películas que he hecho ya las he firmado así, pero poco a poco la idea es que yo deje de ser Gavino y me convierta en Lázaro para abrir otra parte de mi trabajo. Entonces, contestando a tu pregunta, yo entro al cine de muy jovencito. Yo empecé en el cine a los 16 años, por ahí, trabajando con Marisa Sistache en una película que se llamó Perfume de Violetas, ¿Sí? con Valentina Leduc, haciendo así algunos cortitos. Todo esto de manera muy impune. La verdad, yo era un adolescente que tenía poca pena, y eso normalmente ayuda para, yo qué sé, para actuar o para acercarse a la gente o para
tirar rollo, etcétera, etcétera. Y así fue como entré, pero de ninguna manera yo lo veía como un horizonte profesional, ni mucho menos. Mi padre se dedica a cosas de cine desde de toda su vida, pero no a hacer películas directamente, sino como funcionario, como en la parte más de distribución o de áreas de gobierno que producen películas, en fin. Entonces yo era cercano al mundo del cine desde niño, pero lo veía hasta con un poco de desconfianza, como que era donde estaban los amigos de mi papá, que yo ubicaba un poco como, pues, gente un poco más liberal, o no sé cómo decirlo, eran más gente, eran borrachos, ¿no? Y nada, pero cuando me empiezan a llamar, lo que sucede es que el cine es un mundo en sí mismo, es un universo, y es un universo que a mí siempre me ha parecido como el país de nunca jamás, al que iba Peter Pan, y este asunto era un lugar donde había otras reglas, un mundo que a mí de adolescente me parecía muy emocionante, donde yo ganaba mucho dinero, o sea, mucho más del que pudiera haber ganado en cualquier otra actividad profesional a esa edad, y, y me resultaba medianamente fácil hacer lo que me decían. Como que me decían, haz esto, lo podía más o menos hacer y parecía que todo el mundo quedaba contento y yo también quedaba contento. Estaba rodeado de adultos, me sentía yo el grande bueno, el chico de la zona, pero el grande me hacía sentir más adulto, pues. Comenzaba a fumar, todas estas cosas. Entonces, sí yo relaciono mi entrada al cine como con un rito de paso, de pasar de la adolescencia a la edad adulta y empezar a ver muchas cosas. Con el paso del tiempo, todas esas cosas que me parecían fascinantes del cine, poco a poco me empezaron a parecer cada vez menos atractivas porque pues ya me volví un adulto y me empezaron a interesar otras cosas. Y fue cuando cuando conocí a Nicolás Pereda, hace, no sé, 15 años o algo así, y empezamos a hacer películas juntos, él, yo, pero también un grupo de personas que trabajamos en Lagartijas Tiradas al Sol, que es la compañía de teatro que yo colaboro con otras amistades. Y entonces, Luisa Pardo entre ellos, Luisa Pardo. Pardo, Francisco Barreiro, Mariana Villegas, que también actúan en las películas de Nicolás. Entonces nos volvimos como una especie de grupo, pero fue ahí donde yo me empecé a preguntar realmente qué es esto del cine y cuáles son las implicaciones, digamos, ya a un nivel más serio, más allá de actuar, ganar dinero y pasármela bien. Me empecé a preguntar qué es el cine, qué significa ser actor, para qué quiero expresar yo dentro de este medio. ¿Se trata de que yo exprese algo? ¿De qué se trata esto? Y durante muchos años yo partí de la idea de que, más o menos, o sea, lo estoy simplificando un poco Sí, sí, sí. para hacerlo para transmitirle a las espectadoras y los espectadores un poco más claramente lo que quiero decir. Yo tenía la idea de que era casi una falta de respeto interpretar a alguien más. Okay. Había un ejemplo que a mí siempre me molestaba mucho, que era como que Brad Pitt decía que él iba a interpretar a un mecánico en una película. Entonces Brad Pitt decía, no, pues yo fui 2 semanas a trabajar con un mecánico, pues para ver cómo le hacían y no sé qué, y luego ya hice el papel de mecánico. Y siempre me hizo mucho ruido eso, porque sentía que ser mecánico, y eso todavía lo pienso, no es saber amarrar unas tuercas, sino ser mecánico es una vida y un horizonte de vida que es ese. Y yo creía que no era respetuoso y no era posible que alguien se convirtiera en otra persona para interpretarlo. Entonces, desde ese momento, me parecía además mucho más interesante. Es como en la lucha libre, por ejemplo. En la lucha libre, todos sabemos que es falso, pero sabemos que hay momentos de verdad. Hay cosas que sabemos que es verdad. La sangre siempre es verdadera. Entonces, cuando no sé quién le pega, no sé quién se le pasa la mano y hay sangre, nos emocionamos porque reconocemos lo que hay de verdad dentro de esa ficción. Y un poco con la actuación y con los personajes me pasaba lo mismo. Lo que más me gustaba era cuando yo veía a una persona atrás del personaje. Más que alguien fingiendo un acento o caracterizándose de cierta manera, lo que más me interesaba era cuando yo sentía que se quebraba un poco ese cascarón y yo accedía a esa persona, a esa subjetividad, a ese ser humano único. Y como a mí todos los seres humanos del planeta me parecen fascinantes, como me parece muy compleja la vida de las personas,
como que siento que yo puedo estar mirando a las personas mucho tiempo, me interesan sus historias, me interesa no solo cómo las personas narran sus historias, sino como por qué ocultan ciertas cosas o bajo qué escala de valores hacen, como resaltan otras. Total, yo decidí, yo solo me voy a interpretar a mí mismo. Muy bien. Esto muy entre comillas, ¿eh? Entonces empecé Porque Dime. hubo un inter en el que con tu trabajo con Canana entraste también a interpretar al Niño Santo, ¿no? En una serie Sí, que tiene totalmente. que ver con un personaje que de hecho el origen de ese personaje tiene que ver con Nuevo León. Acá en el Espinazo Nuevo León existe o existió esa figura y será permanente del niño Fidencio. Todavía en esa búsqueda previa antes de Lázaro Gavino estabas también probando el ser un personaje totalmente diferente, ¿no? Sí, totalmente, sí. Justo por eso decía que era un poco simplificando, porque siempre también trabajé Claro, muchas cosas donde sí me acercaba un poco a la representación de algo. ya, Y ya. justo el caso del niño Fidencio y del Santo Niño, que está inspirado en el niño Fidencio, fue para mí muy revelador, Muy bien. porque justo cuando yo vi el documental que hizo Nicolás Echeverría Sí. sobre la figura del niño Fidencio, El taumaturgo. exactamente, me parecía fascinante. Yo decía, hay gente, y parece que actualmente, que tiene fe en este personaje, que cree en este personaje. ¿Qué implicaciones tiene que alguien que no cree en este personaje lo interprete? Como era mi caso. Entonces, bueno, esas preguntas me empezaron a dar vueltas, me empezaron a fascinar y empecé a llevar cada vez mi trabajo a interpretarme a mí mismo. Y hasta el año pasado, de alguna manera, cumplí 35 años, que en la Divina Comedia Dante Alighieri dice que los 35 años son la mitad de la vida. Entonces dije, ya cumplí la mitad de mi vida, quiero intentar algo distinto en esta segunda mitad. Y de ahí viene como el cambio bueno, una serie de cambios que he hecho en mi vida y que tienen que ver con la transformación a Lázaro, pero sobre todo también con mi idea de cómo voy a actuar en el futuro y de Ok. cómo dejar estas ideas que ya siento que exploré y buscar unas nuevas. Oye, Gavino, qué interesante la entrada de tus respuestas, porque fíjate, me viene a la mente el poder pensar que la gente que esté viendo esto, obviamente son maestros, gente de audiovisual, estudiantes de teatro, de la Facultad Autónoma, de la Universidad Autónoma y otras escuelas de cine, pero también supongamos que lo ve un doctor o un ingeniero, alguien que no está en el mundo del arte, ¿no? Piensa que este tipo de licencias, Gavino, digo, a mí como periodista me conocen como el gato raro, ya tengo también un nombre, entonces, pero me llamo Jesús Torres, entonces siento yo que pueden pensar los que tienen otras profesiones que ese lujo no los podemos dar solamente los que estamos en la disciplina artística. Algunos artistas firman con otro nombre, hay gente que no firma y que pone Banksy, por ejemplo, el anonimato, la intención de ser otro personaje, a lo mejor es bien visto en la disciplina artística, pero siento yo que hay doctores, ingenieros que a la mitad de su carrera dicen, ya no quiero hacer esto, ponen un puesto de tacos y son felices, o ponen un negocio y son felices. Eso me interesaría también que lo comentaras como el intelectual que eres cuando te leo en tu blog, porque son cositas que de pronto la gente lo señala como, es que son artistas, se pueden dar el gusto, pero leyendo la nota que se publicó en Proceso, creo, donde menciona también una operación por la que tú pasaste y que entraste de alguna manera como de aquí para acá, cambio de rostro, cambio de nombre, cual Lázaro que revive. Hay toda esa trasfondo, ¿verdad, Gavino? También. Sí, todo está muy influenciado por este cambio de vida, cambio de cara, cambio Es una pregunta al final sobre la identidad, ¿no? ¿Qué hace que alguien sea lo que es? Hay gente que piensa que son los recuerdos, las experiencias vividas lo que nos conforman, y por supuesto que es, pero yo siento que si, Dios no quiera, pero si una persona tiene un accidente, se pega en la cabeza y se le borran las memorias, seguiríamos considerando a esa persona tal vez la misma persona, no diría, o sea, si yo qué sé, Vicente Fox, toco madera, aunque no me cae bien, pero en la cabeza y se olvida de todo, seguiríamos pensando que esa persona es Vicente Fox. Si se cambia el nombre, seguiría siendo. ¿Cuál es el límite donde algo deja de ser algo? Y eso es lo que me interesa. Y me interesa mucho esto que dices de cómo esto se puede extrapolar a otras profesiones, porque siento que hay algo de la disciplina artística que tiene que transminar a otras esferas de la sociedad y que
y que hay como que eso que dices, como que casi como close, se dice como déjalo, es artista, o dale chance o lo que sea, Sí, que es como ajá. hay una mayor licencia para las personas que nos dedicamos al arte, siento que es una licencia que se puede reclamar por otros sectores de la sociedad y sería muy Fíjate, saludable como un poco empezar a romper estos moldes de cómo debemos ser en sociedad, y esto en todo, digamos, como que siento es desde cuestiones muy íntimas, desde las preferencias sexuales, que antes eran más, ahora se está aceptando mucho más tener distintas preferencias sexuales, antes era bastante mal visto, yo qué sé. En todo siento que tenemos esa posibilidad de pensar la vida distinta. es interesante porque indudablemente el paradigma va a cambiar después de la pandemia sin que antepongamos nuestra profesión de periodistas culturales o de artistas, de intelectuales. Está dejando claro que en la pandemia es de las cosas que salen como una balsa, Gabino, para rescatar a esta actualidad, ¿no? A este mundo completo. El confinamiento que nos permite leer, escribir, ver una película, esas películas filipinas extrañas y europeas, largas, que te pierden entre tantos personajes. A lo mejor fue el momento, ¿verdad? En estos días. Y bueno, no quería no comentarlo porque creo que la gente que ve esto también a lo mejor puede sentir empatía y a lo mejor pues no dejar su profesión y meterse en otra, sino ocupar, como dices tú, el arte y las humanidades para que sea una herramienta y entendernos entre humanos. Oye, entonces, si entrevistara a Lázaro Gavino, me gustaría también preguntarle cómo se dio esta película en la que también está trabajando Nicolás Pereda, pero tú como director, ¿estás también ya explorando esa necesidad, ese camino de dirigir a actores? Sí, digamos un poco más ahora. Yo he dirigido teatro durante los últimos 15 años o Sí. más y nunca había tenido, la verdad, como la inquietud realmente de sentir que una idea tiene que tener la forma del cine, que tiene que estar encapsulada en imágenes. Uh Y, -huh. y un poco con el diálogo con Nicolás que hemos desarrollado con tantas películas y tantos años, en realidad se han vuelto las colaboraciones ahora sí que muy promiscuas, porque yo conozco también un poco su cine, sus ideas sobre el cine, su manera de filmar, lo que le interesa de una escena o no, y las otras actrices también y actores. Entonces, muchas veces yo con Nicolás le hablo de cosas de dirección o de cosas de guión sin ninguna línea, como que le digo, oye, creo que esto lo tenemos que cambiar así, ¿qué piensas? No sé qué. Hay mucho ese diálogo que se ha ido ya volviendo, sí, como una colaboración muy rara, como que no tengo un papel de actor tradicional, digamos, como tengo con otras directoras, sino un papel de un actor que se la pasa opinando de todo, que sabe dónde nació la película, que entiende esto, que propone las cosas más descabelladas, también sabiendo que Nicolás acepta mucho cosas que vienen de otro universo. Y entonces de ahí nació la idea de hacer esta película. ¿Mi piel luminosa? Mi piel luminosa, hicimos un taller, Nicolás Pereda, Garbiño Ortega y yo, para empezar a soltar ideas, trabajar ideas, y estuvimos encerrados en una cabaña en el bosque, tirando ideas, poniéndonos casi como pruebas, y era como vamos a pensar una película donde todos los personajes sean mayores de 80 años. Y entonces era un poco casi como juntarnos como se dice coloquialmente, a debrayar. De Braille. Uh -huh. Y nada, y de ahí surgieron muchas ideas que después Nicolás y yo aterrizamos en esta película de Mi piel luminosa. Gabino, y viendo la estructura y también apoyándome en algunas entrevistas que vi, incluso una que te hizo Mayra Vargas, una chica también de Monterrey, que te entrevistó hace años en la Escuela Adolfo Prieto, malamente, me gusta tu trabajo, pero malamente no fui a ver esa obra. Me pareció muy interesante cómo en el trabajo que tienes como dramaturgo, como gente de teatro, como creador, director de teatro, haces investigaciones para que el resultado sea la puesta en escena. ¿Será que de pronto se ocupan para la creación de tu parte
que exista estos modelos de investigación, así lo vi yo o así lo entendí yo, corrígeme si estoy equivocado. Así trabajas tú, investigas un tema, como creas una hipótesis, después se hace el planteamiento, el desarrollo, cómo es la forma de trabajar en el mundo del teatro y si es tan diferente para ti en el mundo del cine. Sí, justo, es bastante distinto. Con el grupo de teatro, como que yo un poco lo que siempre que hablo con estudiantes y demás, siempre me gusta como dejar muy claro esto, que es, ¿para qué queremos hacer teatro? Sobre todo el cine siento que es distinto, pero el teatro toma mucho tiempo hacerse. En realidad, por lo general, se gana muy poco dinero. Es una actividad bastante cuesta arriba, digamos, en la sociedad, ¿no? Como que siempre se trabaja mucho y los resultados, por lo menos económicos que se obtienen, son pocos. Pero ¿para qué? ¿Por qué hay esa necesidad de hacer teatro? Yo, en mí y un poco en Lagartijas Tiradas al Sol, lo que sentimos es que el teatro nos ayuda a acercarnos a la realidad. O sea, el teatro, yo estoy aquí sentado en mi casa en este momento y observo algo en la vida que me intriga, que me hace cuestionarme, ¿por qué eso es así? ¿De dónde viene que eso sea así? Y entonces el teatro es esa herramienta para intentar acercarnos a algo y después articularlo y presentárselo al público. Es bastante sencillo, o sea, suena medio complicado, pero en realidad es casi lo más sencillo. Es como el arte para mí, el teatro sobre todo, tiene que ver con sales a la calle, ves algo, te interesa, no dejas de pensar en eso, dices, ¿por qué esa más? ¿Por qué estar así? ¿Por qué estar así? Dices, bueno, vamos a hacer una obra de teatro. Y el teatro es ese mecanismo por el cual nos podemos acercar a la realidad. Me Y gustó bastante, Gavino, perdón, sobre todo porque, digo, el acercamiento que tuvimos como consumidores de cine, de audiovisual, de manera personal, fue con esas películas tuyas con Gavino, a cuadro, ¿ok? En películas de Nicolás Pereira, películas que nos confrontaban, que me cuestionaban, me encantaban, ¿no? Y ahora que veo tus posts, sobre todo el último en tu blog, donde pones el teatro por delante sin demeritar el trabajo que existe en el cine, ¿no? Y me parece muy genuino, Gavino, porque le otorgas una responsabilidad incluso a los temas sociales que son tan necesarios tocar en escena. El tema de los desaparecidos, una frase que pusiste es que los muertos en el teatro importan, ¿no? Así lo entendí yo. Cuando alguien muere en escena de teatro, me emocioné porque dije, qué interesante, y yo no lo había visto así. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar a Gavino en la charla si está ponderando el teatro por encima del cine, al menos en este momento en el que te encuentras. sí, fíjate que no. O sea, siento que dedico más tiempo de mi vida al teatro. Como que paso más tiempo pensando en el teatro, paso más tiempo ensayando, paso más tiempo presentando obras, pero a la vez siento que no podría, no podría vivir sin el cine de alguna manera. Como Bien. que el cine para mí es un espacio de otro tipo de exploración, una exploración que no tiene tanto que ver con la investigación, una exploración donde otra persona normalmente da el primer empujón de un proyecto, la primera preocupación la dan otras personas y yo me sumo a esa preocupación y articularla. En el Ok. teatro, normalmente yo y las personas con las que trabajo somos los responsables de decir, vamos a hacer algo sobre esto. Y Va. empezamos. Oye, y entrando, es que de pronto el teatro nos emociona, ¿no? Apasiona y uno no puede dejar de hablar del teatro porque a lo mejor eso, el verlo en vivo, tal cual, nos hace ser muy cercanos, quizá. Y bueno, viendo lo último que ha salido en redes sobre ti y sobre el equipo de la nueva película de Yuleno Laizola, ¿cómo te sentiste, Gabino, ahí? ¿Y qué papel juegas? ¿Y cuáles, de alguna manera, tus puntos de vista? Lo bien que le ha ido a este futuro estreno en nuestro país. Sí, un poco para que la gente sepa, esta es una película que se llama Selva Trágica, Uh -huh. que dirige Yulene Olaizola, que es una cineasta eh, que tiene ya varias películas en su haber. Hizo una película fantástica, se llama Sí. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Una joya medio documental ahí increíble en la Ciudad de México. Increíble, sí, ojalá la consigan, si la ven, es una directora fantástica. Y ella quería hacer este proyecto que a mí me emocionó mucho, que era sobre chicleros a principios del siglo XX en la frontera de México y Belice. Uh -huh. A mí de principio siempre me ha emocionado mucho
Belice, porque siento que como mexicanos estamos muy acostumbrados a, como de, malditos gringos, piensan que vivimos abajo de nopales tomando tequila, pero en realidad muy poca gente sabemos, o sabe, yo no sabía, no me considero entre los que sí sabían, sino entre los que lo aprendí, quiénes son nuestros vecinos, qué es Guatemala, qué es Belice. Hay una gran cantidad de la población de nuestro país que no sabe ni siquiera que en Belice se habla inglés y son nuestros vecinos. Y entonces creo que hay algo de cómo, de esa relación que a mí desde el principio me pareció fascinante, como, como de trabajar sobre unos vecinos que, para los cuales pues somos pues un monstruo, un país monstruoso que está encima de ellos, que hablan otro idioma, que tienen fenotipos muy distintos. Entonces me parecía maravilloso abordar esta situación y además el negocio del chicle, que era una locura, yo tampoco sabía nada de eso y pues sí me quedé así de cómo el chicle que mascamos viene de un árbol, o sea, eso ya me pareció para volverse loco. Y Claro. el proceso fue un proceso muy interesante porque trabajamos actores profesionales con actores naturales, digamos, actores no profesionales, que habitan esa región de Quintana Roo, muchos que hablan maya como primera lengua. Entonces fue un proyecto fantástico, grabar en la selva. Fue realmente, me hizo acercarme a un mundo que yo desconocía. Y eso tiene mucho el cine, que el cine normalmente, como el cine se filma en locaciones y con cosas reales, digamos, siento que el cine es una ventana para quienes lo hacemos, fantástica para acercarnos a lugares. Como yo he conocido lugares maravillosos a partir de películas. Y, Ujú. y nada, siento que esa es una parte del cine que yo tengo mucho, mucho amor por ella. Y también para el espectador, ¿no? Que nos transporta a locaciones y bueno, el origen del cine también viene de ahí, de mostrar lugares a donde antes el humano no llegaba porque era muy lejos, ¿no? Por la cuestión geográfica. Gabino, y fíjate, me interesa preguntar también algo porque, digo, este programa se hace desde la ciudad de Monterrey, donde tenemos universidades, donde también el cine está de alguna manera pues creciendo. Pero me interesa tu punto de vista como intelectual, como ensayista, como persona de las artes de esta centralización que existe en nuestro país, en que a veces para que algunos puedan tener éxito, no nada más me refiero al mundo del cine, el teatro, la música, todo, ¿no? Se centraliza. Te tocó a ti también, a la biografía que vi, que eres de Durango, migrar en algún momento, moverte a la Ciudad de México. ¿Y qué opinas? Porque esto que lo vemos en Monterrey y que lo ven en otras partes, México, país centralizado, para bien o para mal. Yo creo que para mal, totalmente para mal, es una de las grandes deudas que tiene este país con el cambio. Yo vine a la Ciudad de México desde muy chico. Yo no me tocó migrar Como actor, como actor, como... como profesional y siento que es un, sí, es tremendamente sí, no tiene nombre el centralismo que hay en este país y creo que los esfuerzos que se han hecho por descentralizar siguen siendo muy, muy tímidos. Se habló mucho al principio de esta gestión sobre Ujú. la descentralización de la cultura, Sí. había la idea de mover la Secretaría de Cultura a Tlaxcala y había como esa idea. Siento que poco a poco la inercia ha ido ganando y ahora tenemos que una inversión que buena parte viene de la Secretaría de Cultura, como es este proyecto de Chapultepec. Es una Ujú. inversión multimillonaria en el lugar donde más museos hay, no solo de México, sino posiblemente de toda Latinoamérica. Es Ujú. un cuadrado el barrio más privilegiado, o sea, es un delirio seguir invirtiendo ahí y no apostar justo por esta descentralización que es necesaria y que sigue teniendo a los creadores y a las creadoras, sobre todo a las creadoras, pero a las personas de provincia en desventaja frente a las personas que están que nacen en la capital y desarrollan su actividad profesional en la capital. Si de por sí, y en el teatro, bueno, esto ya ni te cuento, si de por sí hacer teatro en el Distrito Federal es muy difícil, hacer teatro fuera de esta ciudad es algo heroico.
Fíjate, yo lo comento obviamente por la responsabilidad que puede tener un periodista de abonar en la agenda eterna de la descentralización, Gavino, pero también como tengo contacto con los estudiantes, también lo hago de una manera muy simple, porque yo sé que el artista comprometido como tú, como muchos otros, que atiende un mensaje de Facebook, así llegué yo a ti, por un Facebook, ¿no? Eso también puede motivar a los chicos que están en la búsqueda de actores, de personajes para sus películas, para sus obras, a tocar base, aunque iba a decir el pelado, el hombre vive en la Ciudad de México, la actriz vive en la Ciudad de México, que exista esa flexibilidad, porque ustedes que están ya en el spot mediático, seguramente son objeto de deseo para esos próximos directores de cine y de teatro que ven en ustedes a alguien a quien seguir y a quien invitar. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que no hay que tener, y sobre todo para cuando uno es estudiante, es pena. Como que siento que hay que tirar esos dardos y ver a dónde caen. Se fallarán 20, pero de pronto conectarás con alguien que responde a tu llamado y de repente eso crea una relación de colaboración. De repente no se puede colaborar en esa vez, pero se colaborará después. Siento que eso hay que seguirlos tirando y nada, es también una responsabilidad de todos los profesionales, Claro. yo, tener cierta conciencia con los estudiantes. Gabino, ¿y cómo ves tú el cine de otras partes de fuera de México? O sea, me refiero a la capital, antes de llegar a América Latina y demás. Sí logras visibilizar algo tú como alguien que está en la Ciudad de México, que se están haciendo esfuerzos o proyectos en otras partes que no sean la colonia Roma, Polanco, vaya, la zonita. No, totalmente, totalmente. Creo que sí, sin duda. Y creo, además, como para las personas que llevamos un tiempo en esto, hemos visto también algo que es muy triste, que ha sido grandes esfuerzos que se han hecho y que luego han sucumbido a las circunstancias, a los cambios de sexenio, a las circunstancias, pero sí ha habido desde hace muchos años esfuerzos heroicos, desde festivales, desde encuentros, desde salas de cine independiente. Hay mucha gente haciendo cosas muy importantes ahí. El problema es ese, cómo se le da continuidad a algo y cómo también la gente sostiene ese esfuerzo, porque muchas veces el apoyo institucional es mínimo y la gente normal, y no se les culpa, se cansa también de llevar a cuestas un proyecto que va casi como un viento y marea. Claro, Gabino, el artista actual en México, en general, cualquier disciplina, en un país tan convulso de pronto y politizado algunas veces, ¿crees tú que de pronto sí es correcto entrar también con esa intención política, con ese manifiesto personal, de meterlo en los contenidos que vayan creando ustedes, los artistas? ¿Y de qué manera podría ser? Me parece una pregunta que es muy pertinente porque es algo en lo que yo he pensado mucho ahora. A Y ver. además me parece un foro perfecto para abordarlo. Yo creo que las personas jóvenes deben saber que eso es posible, que si esas personas tienen una convicción política y quieren de alguna manera integrar eso a su trabajo y que en su trabajo estén presentes esos temas, es totalmente válido y totalmente, sí, yo creo, loable. Creo que hay actrices, hay actores que también, que su trabajo trata de una cosa, pero en su vida pública, digamos, tienen ciertas convicciones o ciertas luchas que llevan adelante, como Tenoch Huerta y Maya Zapata con el tema del racismo, que están muy pendientes. Tenoch. También, exactamente, Tenoch, Mónica y Maya, entre muchos otros, pero que tienen como una agenda de preocupaciones políticas que les interesa, no necesariamente relacionada con los trabajos que hacen. Hay personas que los mezclan más, pero yo lo que les diría a todas las personas es, si tienen esa necesidad, esa pulsión, háganlo y está completamente bien, pero tampoco sientan que es un deber. Okay. O sea, yo tampoco lo veo como un deber de que ahora cada actriz y cada actor se tiene que posicionar políticamente frente a algo, porque si no, no sé qué. Si alguien quiere contar otro tipo de historias, si a alguien le interesan otro tipo de temas, si alguien de verdad cree que en este momento los cuentos de hadas hay que revivirlos porque nos dicen mucho, hay que ir a por ese sueño y por ese camino y no sentir que la generalidad de cómo uno ve que se abordan
de cómo los artistas abordan, yo qué sé, sus carreras o las agendas políticas, deba de marcarles un poco la pauta. Como la libertad, yo creo que es total y no sentirse que tienen que cumplir con nada ni con nadie. Oye, Gavino, ¿y para dónde va este blog que nos está gustando, el somosreclamos.blogspot, este ejercicio también que en el Facebook, tu Facebook personal, de pronto pones un textito y lo promocionas? ¿Para dónde va esa mirada que está pues lanzando Lázaro Gavino? Pues un poco, es casi una cosa de sobrevivencia, siento, como A ver. yo no me considero realmente un escritor, digamos, más que un escritor de teatro, tal vez, pero no me considero así como, yo qué sé, como un escritor. Me considero más un actor y un artista y algo que tiene que ver más con eso. Pero para mí es muy importante pensar en lo que hago y para mí la manera más fácil de pensar es escribiendo. Siento que es en ese ejercicio de bajar una idea, de intentar frasear algo donde yo me doy cuenta de lo que estoy pensando. Hay cosas que ni siquiera sé que estoy pensando y es cuando las escribo que digo, estoy pensando en esto. Y entonces como que para mí es casi un ejercicio personal que comparto con mucho gusto con las demás personas, pero cuya principal motivación es eso, es como, como ayudarme a aclarar mi pensamiento y me gusta que eso sea de manera pública. Porque también hay muchas cosas que he dicho sobre la actuación, muchas, con las que ya no estoy para nada de acuerdo. Y Qué como, interesante, porque y, fíjate, ese es un punto recurrente de artistas y de personas que admiro, que de pronto la contradicción por el cambio de edad, por el cambio, por el bagaje que vas adquiriendo, es clara, pero yo siento que como va enmarcado en el mismo campo semántico, o sea, humanidades, arte, mientras, no sé, digo, no estaría mal verte o leerte escribir de fútbol, pero de alguna manera lo vas a ligar, ¿no? Al tema del arte, la disciplina, el humanismo. sí, totalmente, pero además siento que estamos educados, o en lo que mi educación universitaria sobre todo me dio, hay como una idea general de que la contradicción es mala y de que la coherencia es buena, como de que si alguien dice yo quiero hacer no sé qué, como que se espera que esa persona lo siga haciendo hasta que se muera. Y además el mercado, como que la gente hace una película que funciona bien de cierto estilo y el mercado mismo le va pidiendo que haga algo más o menos parecido. Pero siento que tenemos que abrazar mucho más la contradicción y mucho más, es como en los grupos de música. Es ridículo que a alguien le gusten los mismos grupos que le gustaban a los 15 años. Normalmente Claro. nos avergonzamos de eso. Y es normal y está bien. Lo vemos como un gusto del pasado, que lo vemos con cariño y con nostalgia. Pero siento que así tienen que cambiar nuestras ideas sobre el arte y sobre lo que hacemos. Como conforme la edad va pasando, vas viviendo diferentes cosas, tienes que ir cambiando tu manera de ver. Si no, me parece que estamos viendo a algo que he escrito, pero a señores de 60 años con películas que son reflexiones de adolescentes de 18, 19 años. Y eso me parece Claro. realmente preocupante. Hay algo que a mí también me interesa mucho, que son los procesos de maduración de los artistas y cómo un artista va creciendo, va cambiando, se va haciendo nuevas preguntas y no ver la carrera, sobre todo como de que la carrera del artista es como empezar, tratar de subir un poquito, medio instalarse y ya quedarse ahí más o menos lo más cómodo posible hasta que uno muera, ¿no? Entonces siento que hay que seguirnos preguntando como de que la carrera del arte no es así, no es algo que va, no es una pirámide, no. La carrera del arte es un campo enorme y en ese campo hay que caminar hacia una dirección y luego hay que regresar, ir a otra y no es una cosa lineal ni de progreso, ni mucho menos, ni acumulativa en el sentido como de que te vas haciendo más rico o algo así. Claro, estamos en la recta final, dos, tres comentarios más tuyos que, como te digo, es importante en esta actualidad permitirnos estas reflexiones que otorgan la cuestión académica de nuestra universidad y una ventana, un foro, como dices tú, de debraye, de plática. Quiero tu punto de vista, Gavino, tranquilo, no te sientas presionado, fíjate, pero un comentario de la maestra Lucrecia Martel que decía que estas plataformas de consumo audiovisual que nos orillan de alguna manera a ser autómatas y que el algoritmo, yo lo entendí así, nos dice qué ver en la noche antes de dormir, ya ni siquiera estás con tu pareja teniendo intimidad porque lo primero que agarras es el control, le subes.
cómo lo ves tú, alguien como tú, con el bagaje que tienes, con lo que has escrito, la reflexión de que el algoritmo nos está diciendo qué ver y siento yo que también pierde un poco de sensibilidad el gusto por una película, entiéndase como un largo, ¿no? Porque hasta pareciera que queremos ver todo en continuación y exigirle a la tele, ya sea Netflix o otra aplicación de streaming, una serie, ¿no? Como en pedacitos, ¿no? Así lo veo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lucrecia en ese punto del que habla. Yo he escrito sobre estas plataformas también y yo creo que, que nada bueno nos depara, como que yo siento que todo está mal con esas plataformas. En general, a mí no me gustan los contenidos que se producen ahí, no es algo como que me interese, pero más allá de eso, sí siento que hay una configuración del mundo que se está dando, no solo de que el algoritmo te diga qué ver, lo cual es completamente cierto, sino que las producciones mismas se hacen con un criterio mercantil. Netflix no es nada más que una empresa que quiere ganar dinero, y entre más dinero gane, mejor para ellos. Lo que ellos quieren es eso, y se acabó. Y el problema que yo veo es que hay gente muy talentosa, ahora sí que colaborando con estas plataformas, que en realidad lo único que hacen es querer vender más. Y yo creo que eso es la muerte del arte. El arte no tiene que, no pasa por ahí, no pasa por la popularidad ni por la aceptación masiva de las cosas. Es por eso que yo creo que es tan importante que el Estado siga teniendo un papel dentro de la producción y la exhibición de películas, porque nos podemos desligar del criterio mercantil. Y esas plataformas no quieren nada más que hacer negocio. Y va a haber 50,000 temporadas de cualquier serie si eso sigue vendiendo. No hay ningún criterio estético. Y claro que hay grandes directores y directoras trabajando para esas plataformas porque pagan mucho. Y esa es la única realidad. O sea, nadie hace una serie tan aburrida como quiera, como Narcos, por gusto. En realidad es porque paga bien. O sea, pues ni modo, pues hay que estar bien. Y la gente que vive en el cine, pues también tiene una economía muy inestable, yo que sé, en general, yo que sé. En fin, sí, yo soy para nada optimista de eso y creo que además la gente que tiene mucho poder, como Cuarón y estas personas que están realmente haciendo, llevando, coqueteando con esos modelos de producción, yo creo que a la larga eso va a ser un daño enorme, un daño enorme. El futuro entonces, Gavino, para ir cerrando, desde tu punto de vista, en 2020 en pandemia, ¿cuál sería el futuro del cine mexicano, Gavino? ¿Que se arrope por lo independiente, por la academia, por las universidades? Yo creo que el futuro del cine mexicano son las jóvenes y los jóvenes que van a hacer las películas el día de mañana. Ese es el futuro. Y el futuro son estos jóvenes y estas personas que van a hacer películas que necesitan hacer, que van a explotar cada vez más toda esta facilidad tecnológica que cada vez tenemos, o esta cierta democratización de la tecnología que cada vez que más personas tenemos acceso a cámara, a una cámara, aunque sea un celular, y a algo en la computadora o en el celular donde puedas editar esas imágenes. Y yo creo que el futuro es eso, es que la gente haga sus cosas y ese futuro que va a estar distribuido de ciertas maneras, siento que está en profunda contradicción con el mainstream de Amazon y las series, y eso es la muerte del arte, eso es la muerte del cine, y eso es la muerte de Dios. Gavino, te agradezco mucho esta charla que, como te digo, siento yo que fue en confianza. Y fíjate, la tecnología, como dices tú, también nos permite esto, que a lo mejor si yo mando un oficio y que te llega a ti, que la cámara hasta que la México, pero bueno, la hiperconectividad, las redes sociales hicieron que tuviéramos una charla para Butaca Entrevista. Me gustaría que cerraras con algún comentario para los estudiantes, para los maestros de la universidad o tus redes sociales para que te puedan molestar como yo y preguntarte cosas. No, pues agradecerte a ti por la charla, agradecerles a las personas y nada más quiero cerrar con un consejo que mi maestro le daba siempre, le decían como, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes? Y él decía, a mí no me gusta dar consejos porque no me gusta recibirlos, pero si tuviera que dar alguno, les diría a las personas jóvenes que no intentaran hacer algo bueno, sino que intentaran hacer algo nuevo. Ya hay muchas cosas buenas, pero lo nuevo siempre va a ser algo
que el arte estará buscando. Entonces, ese es mi único consejo. Yo me llamo Lázaro Gavino Rodríguez y así me encuentran en todos lados. En Te Instagram. mando un fuerte abrazo, Lázaro Gavino. Estamos en contacto. Llegará el momento en que nos tomemos una cervecita, no por Zoom, sino a gusto. Un fuerte abrazo a todo tu equipo y estamos en contacto por mail para todos los pendientes. Seguro que sí. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias. Lázaro Gavino Rodríguez en Butaca Entrevista. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por el espacio. Desde luego a nuestra Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hasta pronto.